En el pueblo, todos conocían a Julián, o al menos creían conocerlo. Si un coche no arrancaba, si se te rompía una cañería, si necesitabas mover un mueble pesado, solo había un nombre que venía a la mente. Ese nombre era Julián. Él era esa persona que siempre aparecía con una sonrisa amable y las manos listas para trabajar. No cobraba, no preguntaba para qué o por qué. Simplemente estaba ahí. Para él, ayudar no era una opción, era un reflejo. Su diccionario personal parecía no contener la palabra no. Julián, ¿puedes ayudarme a pintar la cerca este fin de semana? Claro, cuenta con ello. Oye, Julián, ¿te quedas un rato más? Nos falta poco para terminar la mudanza. Sí, por supuesto. No hay problema. Julián, ¿me prestas tu camioneta? Necesito llevar unas cosas al campo. Sí, llévatela. Las llaves están colgadas junto a la puerta. Esta era la rutina de su vida. Un sí automático que salía de su boca casi sin pensarlo. No era el hombre más fuerte del pueblo, ni tampoco el más rico. De hecho, sus propios recursos a menudo eran limitados, pero tenía algo que los demás valoraban por encima de todo en tiempo y disposición. Su fama creció en silencio, sin grandes titulares ni reconocimientos públicos. Simplemente se convirtió en una certeza, como el sol que sale cada mañana. Si tenías un problema, Julián acudiría. Y el pueblo, poco a poco, se acostumbró a esa certeza. Se acostumbró demasiado. Al principio, la gente se acercaba con timidez, casi pidiendo disculpas por la molestia. Julián, perdona que te interrumpa, pero con el tiempo, esa timidez se transformó en familiaridad. Y la familiaridad en una extraña forma de exigencia. Ya no le pedían ayuda, se la demandaban. Las frases cambiaron. Julián, necesito que vengas. Julián, ¿por qué no has venido a ver lo de la antena? Si por alguna razón no estaba disponible de inmediato, la gente se molestaba. Fruncían el ceño, murmuraban. Confundieron su inagotable bondad con una obligación contractual que él nunca había firmado. Él era el solucionador de problemas oficial, un servicio público no remunerado, mientras Julián se dedicaba a construir y reparar las vidas de los demás. La suya propia quedaba en un segundo plano, cubierta de polvo. El pequeño taller de carpintería que soñaba con montar seguía siendo un montón de tablas en el garaje. El viaje que siempre quiso hacer a la costa era solo un folleto arrugado en un cajón. Las pequeñas reparaciones en su propia casa se acumulaban, ignoradas. Cada vez que intentaba empezar uno de sus proyectos, sonaba el teléfono o alguien llamaba a su puerta, y él, fiel a su costumbre, dejaba sus herramientas y acudía. Postergó sus sueños, sus planes, sus necesidades, pero sobre todo, postergó la tarea más importante: establecer sus propios límites. Se olvidó de que su tiempo y su energía también eran valiosos. Y entonces, un día, llegó el primer tropiezo. No fue una gran catástrofe, ni una emergencia de vida o muerte. Era algo simple, casi trivial. Julián había conseguido un encargo importante, un trabajo de carpintería que podría ser el primer paso para abrir su taller. Era un proyecto grande y tenía una fecha de entrega muy ajustada. Por primera vez en años, se vio abrumado, calculó las horas y se dio cuenta de que no llegaría a tiempo solo. Necesitaba ayuda. Solo una mano amiga por un par de días para lijar y barnizar unas maderas. A nada extremo. Nada que él no hubiera hecho por otros cientos de veces. Con algo de nerviosismo, cogió el teléfono. La primera llamada fue a Marcos, a quien había ayudado a construir su porche el verano pasado. Hola, Marcos. Oye, ¿tendrías un par de horas libres este fin de semana para echarme una mano? La respuesta fue rápida, casi cortante. Julián, imposible. Este fin de semana tengo un compromiso familiar. Lo siento. No. Se desanimó. Llamó a Elena, a quien le había arreglado el sistema de riego del jardín hacía solo un mes. Elena, ¿qué tal? Te llamaba por sí. Julián, qué pena.
pero justo ahora estoy hasta arriba de trabajo. Si quieres, mañana vemos. Mañana vemos esa frase que nunca significaba mañana. Llamó a Carlos, a Pedro, a Sofía, las personas a las que había dedicado incontables horas de su vida. Las respuestas, aunque dichas con amabilidad superficial, formaban un coro de excusas. Hoy no puedo. Tengo que llevar a los niños al médico. Justo me surgió algo. Seguro que alguien más puede ayudarte. Tú conoces a todo el mundo. Eran respuestas suaves, pero la negativa era constante, como una lluvia fina que acaba por empaparte. Julián colgó el teléfono y se sentó en su taller. Rodeado de madera, a medio cortar, esperó. Pensó que quizás alguien reconsideraría, que alguna de esas personas a las que siempre había ayudado le devolvería la llamada. Esperó durante la tarde, esperó al día siguiente. Insistió un poco por pura costumbre de no rendirse. Pero sus mensajes se quedaron sin respuesta. Nadie apareció. El silencio en su teléfono y en su puerta fue más ruidoso que cualquier portazo. El eco de su propia generosidad le devolvía un vacío absoluto. Por primera vez, se sintió completamente solo. No por falta de gente a su alrededor, sino por la abrumadora ausencia de reciprocidad. Y fue en ese silencio, en esa soledad inesperada, donde tuvo una revelación tan dolorosa como clara. Entendió que las relaciones que había construido no eran de amistad, sino de utilidad. Él era una herramienta, una muy eficiente y siempre disponible. La gente no lo quería a él, a Julián. Querían lo que Julián podía hacer por ellos. Sabían perfectamente cómo pedirle, cómo encontrarlo, cómo usar su tiempo, pero no sabían cómo estar para él. No sabían, o quizás nunca les importó, aprender a darle. No sintió enojo, no hubo gritos, ni reclamos. Habría sido inútil. ¿Qué podía decir? Les he ayudado cientos de veces, y ahora nadie me ayuda a mí. Sonaba a chantaje, a pasar factura, y él nunca había llevado la cuenta. Lo que sintió fue una extraña y fría claridad. Fue como si le hubieran quitado una venda de los ojos que llevaba puesta durante años. Observó con una nueva perspectiva cada una de esas supuestas amistades. Vio las sonrisas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Escuchó de nuevo las promesas vacías de cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla. Y entendió que esas palabras eran solo parte del protocolo para obtener su ayuda. Sentado en la soledad de su taller, mientras el plazo de entrega se acercaba peligrosamente, Julián no pensó en la ingratitud de los demás. Su mente se centró en una pregunta mucho más profunda, una que nunca se había atrevido a formular. Se miró las manos, callosas y cansadas de trabajar para otros, y se preguntó en voz alta, ¿y yo? ¿Cuándo me ayudé a mí? Esa pregunta resonó en el taller vacío y marcó el inicio de un cambio radical. Al día siguiente, sonó el teléfono. Era un vecino que necesitaba ayuda para arreglar una gotera. Julián respiró hondo. Sintió una punzada de culpa, un miedo irracional a la reacción del otro. Pero las palabras salieron, torpes pero firmes. Lo siento, hoy no puedo. Estoy ocupado con un proyecto personal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un seco bueno. ¿Y colgaron? Empezó a decir no, al principio, con justificaciones largas. Luego, con más seguridad, no, este fin de semana es para mí. ¿Ah, no? ¿No tengo tiempo? En este momento, y descubrió algo asombroso. El mundo no se vino abajo. El sol siguió saliendo. La gente, aunque molesta, encontraba otras soluciones. Las reacciones no se hicieron esperar, y fueron, en sí mismas, otra revelación. Algunos, los más acostumbrados a su disponibilidad incondicional, se alejaron sin decir palabra. Simplemente dejaron de llamar. Otros se molestaron abiertamente. ¿Cómo que no puedes? Pero si es un momento. Le acusaron de haber cambiado, de volverse egoísta. Pero unos pocos, muy pocos,
entendieron. Un viejo amigo al que veía poco le dijo: ya era hora, Julián, ya era hora de que te cuidaras un poco. Cada reacción fue una respuesta que le ayudó a filtrar sus relaciones. Con el tiempo que ahora le pertenecía, Julián empezó a reconstruirse. Terminó aquel trabajo de carpintería a tiempo, aunque tuvo que trabajar día y noche. Con el dinero que ganó, compró esa sierra nueva que tanto necesitaba. Empezó a trabajar en su taller, en sus propios proyectos. Arregló las cosas pendientes en su casa. Aprendió a cuidarse, a disfrutar de su propio tiempo, a leer un libro sin interrupciones. No dejó de ser una buena persona. Si veía una necesidad genuina y tenía el tiempo y la energía, ayudaba. Pero ahora ahora ayudaba desde la abundancia, no desde el sacrificio. La gran diferencia es que dejó de olvidarse de la persona más importante a la que debía ayudar: a sí mismo. La historia de Julián nos enseña algo fundamental. Ayudar a los demás es uno de los actos más nobles y valiosos que existen. Pero cuando esa ayuda no tiene límites, cuando nos entregamos hasta vaciarnos, corremos el riesgo de quedarnos solos, precisamente cuando más necesitamos apoyo. Ser bueno no debería costarte tu propia vida, tus sueños o tu bienestar, porque la verdadera generosidad no consiste en abandonarse a uno mismo, sino en compartir lo que uno tiene. Y para poder compartir, primero hay que asegurarse de tener algo para dar. Poner límites no es egoísmo, es amor propio. Y a veces, el acto más bondadoso que puedes hacer es ayudarte a ti primero. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado, compártela y suscríbete para más contenido que nos ayude a crecer juntos. Hasta la próxima.